Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este canal Verdades Eternas, un canal enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Te doy la bienvenida a la lección número 11 de la escuela sabática, que para esta semana se titula ¿Cómo administrarse en tiempos difíciles? Voy a pedir la bendición y la dirección de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, por la vida, por la salud, por las facultades. Gracias porque nos permite estudiar la lección de la escuela sabática y de esa manera podemos, Señor, estudiar tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Señor, tu bendición y tu dirección mediante tu Santo Espíritu para que podamos comprender lo que leemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 14 y 15, y leo la palabra del Señor. Ofrece a Dios sacrificio de alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El salmista David está diciendo primeramente que nosotros debemos de ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza, no como lo hace el resto de las personas en el mundo, que le cantan a cualquier cosa, un montón de géneros perversos y depravados, como el reggaetón, el hip hop, el rock and roll, bachata, salsa, merengue, que no alaban el nombre de Dios, pero que sí pervierten y degradan al ser humano, provocando la sensualidad, la perversión y la depravación. Pero Él está diciendo que nosotros, como sus hijos, debemos de alabarle a Él, debemos de cantarle a Él y debemos de ofrecer estos sacrificios de alabanza. También Él está diciendo que paguemos nuestros votos a Dios. Es decir, si le prometimos algo a Dios, debemos de cumplirle aquello que le hemos prometido. Y luego Él dice, e invócame en el día de la angustia. ¿Por qué está diciendo que lo invoquemos? Es que muchas veces nosotros como seres humanos, cuando vienen los problemas a nuestra vida, dificultades o aflicciones, lo que hacemos es encerrarnos en nuestros propios problemas, nos angustiamos y nos deprimimos, cuando puede ser una gran oportunidad de invocar el nombre de Dios. Y el caso extremo sería de que hay muchas personas que no invocan a Dios, sino que invocan a personas que están en contra de la voluntad de Dios, como adivinos, brujos y agoreros, que estas prácticas están prohibidas de parte de Dios. Y Él dice, te libraré y tú me honrarás. Esta promesa es segura para cada uno de nosotros. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 22, encontramos la historia donde el rey Josafat estaba en gran angustia, en gran perplejidad y en gran aflicción juntamente con todo el pueblo de Judá, porque los habitantes de Amón y de Moab y otros pueblos vecinos se habían conflagrado para hacerle la guerra a Judá, invadirlos, conquistarlos y erradicarlos de donde Dios los había establecido. Dice la escritura de que Josafat, el rey de Judá, convocó a todo el pueblo y se reunieron todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el niño hasta el hombre más viejo. Y dice que buscaron a Dios, y también las mujeres, buscaron a Dios en oración, en ayuno, en cilicio, y se humillaron delante de la presencia de Dios. Y recordaron las promesas de protección que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, y cómo Dios con mano poderosa los había sacado de Egipto para establecerlos en ese lugar, pero que ahora estas naciones vecinas les estaban haciendo la guerra, rebelándose en contra de Dios y queriendo atacar y erradicar al pueblo del Señor. Dice la escritura de que el Espíritu Santo descendió sobre un hombre llamado Jaasiel que estaba en la congregación, se levantó, habló en alta voz y les aseguró que Dios estaría con ellos y que Él iba a dar la victoria al pueblo de Judá. Al día siguiente, antes de que se diera la confrontación, por consejo de algunos ancianos del pueblo de Judá, el rey Josafat puso adelante del ejército de Judá a los levitas con instrumentos musicales para que fueran a la vanguardia del pueblo, alabando y glorificando tanto la bondad como la misericordia del Señor. El milagro ocurrió porque inclusive antes de salir a la guerra, el rey Josafat le habló al pueblo, a su corazón, y les aseguró que si confiaban en las promesas de Dios iban a estar seguros y que si creían a sus profetas serían prosperados. Estas fueron las palabras del monarca de Judá para con el pueblo
en ese momento. Y precisamente cuando venían los de Moab y los de Amón y los pueblos vecinos, dice la escritura de que cayeron en sus propias trampas y se mataron entre ellos mismos, otorgando Dios una gran victoria a su pueblo, que le alabó y le glorificó y lo puso en primer lugar en tiempos difíciles. Una aplicación para nuestras vidas cuando estemos en momentos de aflicción y de dificultad. Debemos de alabar a Dios, glorificar su nombre y ponerlo en primer lugar. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 14, encontramos el relato bíblico donde el rey David cometió un grave pecado por confiar en la fuerza humana, en el poderío militar que él tenía, cuando mandó a censar al pueblo de Israel, a contar los hombres de guerra que estaban a disposición de él. Porque David bien sabía, y dice la escritura, que esto lo hizo por incitación de Satanás. Inclusive Joab lo reprendió, que él no necesitaba hacer esto, y él testarudamente insistió en contar al pueblo de Israel para saber el número de hombres de guerra que él tenía a su disposición. Cuando David sabía por experiencia propia y por experiencia de otros que a Dios no le es difícil salvar con muchos o con pocos. Bueno, estas fueron las palabras del mejor amigo de David, Jonatán, cuando él juntamente con su escudero hicieron una incursión en el territorio filisteo y Dios le otorgó una gran victoria a los israelitas por medio de estos dos jovencitos que decidieron confiar en el poder de Dios solamente. Ahora bien, David también sabía que la nación más poderosa militarmente hablando del mundo conocido había quedado reducida a la ruina porque se rebelaron en contra de la voluntad de Dios. Los egipcios recibieron 10 terribles plagas que los consumieron económica, física, material, emocionalmente, al punto que Faraón decidió dejarlos ir. Y luego testarudamente los persigue y el ejército quedó sucumbido en las aguas del Mar Rojo cuando ellos se rebelaron en contra de la voluntad de Dios. Todas estas cosas David las sabía y aún así decide contar al pueblo, y precisamente él tenía un gran número de hombres de guerra. El censo del libro de Crónicas menciona que eran 1.500.000 hombres de guerra. El censo de segunda de Samuel menciona que eran 1.300.000 hombres, pero la cuestión es de que él decidió contarlos porque él quería confiar en el poderío militar, en la fuerza humana. La escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre y aquel que pone por brazo en carne. Es decir, nuestra seguridad no está en el hombre, en la sabiduría del hombre, en la fuerza del hombre, en el poderío militar, en la inteligencia del ser humano. Nuestra única seguridad, nuestra única confianza debe estar depositada en Dios, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Todo lo demás es inseguro e incierto y nosotros no debemos de depositar nuestra confianza en alguien que no sea Dios. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 12, nosotros encontramos versículos de la palabra de Dios que son muy contundentes para hacernos reflexionar de cuáles serían nuestras prioridades con respecto a las cosas materiales. La escritura dice que Dios no tarda en cumplir su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero desde antemano el Señor había predicho que en los últimos días vendrían burladores que dirían: ¿dónde está la promesa que se ha dicho desde hace mucho tiempo? Porque desde los días de nuestros padres todas las cosas suceden y están igual. Estos ignoran, dice la palabra del Señor, que en un principio Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra y que con el poder de su palabra subsisten, pero que en el tiempo indicado todas las cosas fueron destruidas por agua en los días de Noé. Pero que los cielos que hoy nosotros vemos y que hoy con nosotros tenemos, dice que han sido reservados para que sean fundidos con fuego, en donde todos los elementos ardiendo serán consumidos en la segunda venida de Dios. Ahora, ¿cuál sería entonces nuestra actitud con respecto
a que tenemos la certeza y la seguridad de que Dios viene pronto. La Escritura aclara que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es decir, nosotros no debemos de cuestionar que ha pasado mucho tiempo que se predica la segunda venida de Cristo, porque nosotros somos seres finitos que tenemos un tiempo limitado de vida. A lo mucho, si alguien tiene buenas normas de salud y buenos hábitos de vida, puede vivir entre 70 o 80 años, que son 80 años comparados con la eternidad que Dios nos ofrece cuando venga por segunda vez. Ahora, lo interesante del caso es de que cuando Dios venga por segunda vez, no vendrá con camiones de mudanza para que llevemos nuestros muebles, nuestros carros, nuestros closets llenos de ropa, de zapatos, para llevarlos al cielo con nosotros. No, la Escritura dice de que todas las cosas aquí serán quemadas por fuego. Los elementos, todos serán fundidos con fuego. En un principio, cuando Dios creó al ser humano, lo creó de una forma perfecta, en un mundo perfecto, en un ambiente perfecto. Y aún dentro de esas circunstancias, Dios no les otorgó una casa para que vivieran. El techo de ellos era el cielo y el suelo o el piso de ellos era una alfombra verde, la alfombra de grama que ellos tenían. Ahora, nosotros debemos de simplificar nuestra vida entendiendo de que las cosas materiales son perecederas. Permíteme compartir 2 textos bíblicos que nos ayudarán a cada uno de nosotros para que podamos poner nuestras prioridades en orden. El primer texto lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 24, y dice la palabra de Dios: Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando la palabra de Dios dice que ninguno puede servir a 2 señores, está hablando literalmente que ninguno puede servir a 2 señores. Es decir, ni tú ni yo podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. En la historia bíblica encontramos personajes como el caso de Moisés, que prefirió ser vituperiado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de las ganancias temporales de este mundo. Y él ha quedado como un ejemplo para cada uno de nosotros para que podamos poner a Dios en primer lugar sobre las riquezas temporales o las ganancias temporales de este mundo. El caso de Enoc, el caso del profeta Eliseo, que era un hombre muy rico, pero que lo dejó todo por amor al ministerio del Señor, son ejemplos que nos ayudan a que podamos poner las prioridades que debemos de poner a Dios en primer lugar. Por otro lado, también tenemos personajes como el caso de Judas Iscariote, el caso de Balaam y otros personajes de la Biblia, Ananías y Zafira, que prefirieron la codicia, la mentira, las riquezas, las ganancias materiales, y al final perdieron tanto lo uno como lo otro. El caso del joven rico también, que como tenía muchas posesiones, cuando Dios le dijo que vendiera todo, se fue muy triste y perdió tanto la salvación, y tiempo después también perdió su vida juntamente con todas las posesiones materiales. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Bueno, veamos otro texto bíblico en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la Escritura: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí deben de estar nuestras prioridades, no en las cosas de este mundo que van a ser destruidas y perecederas cuando Cristo venga por segunda vez. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo del 11 al 17, encontramos un relato bíblico que va a ser de mucha crisis espiritual y económica, emocional y física para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Cuando un poder político religioso decida que se tiene que adorar a una bestia o hace la imagen de una bestia, y esta bestia puede inclusive dar muerte a todo aquel que no se someta a su autoridad. Inclusive el relato apocalíptico menciona de que esta bestia impone una marca, un número, el 666, que lo pone en la mano derecha o en la frente de todo aquel que le recibe, y solamente estos podrán comprar y vender en el tiempo del fin. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Recordemos de que muchos personajes bíblicos fueron
salvaguardados por el poder y la misericordia de Dios en tiempos difíciles porque confiaron en su amor y en su poder y en su misericordia. El caso de los 3 hebreos que fueron lanzados al horno de fuego, Dios los salvaguardó en medio del horno de fuego. El caso de Daniel, que fue lanzado al foso de los leones, Dios no permitió que los leones hambrientos lo devoraran porque él decidió orarle al verdadero y al único Dios. El caso de Elías, por ejemplo, en tiempo de sequía, en tiempo de hambre, de 3 años y medio de sequía, Dios lo alimentó por medio de cuervos, inclusive mandó un ángel para que le diera agua y alimento. En el tiempo del fin, ¿cuál va a ser nuestra decisión? ¿Cuál va a ser nuestra actitud cuando estas profecías lleguen a su cumplimiento? Recordemos de que muchos fueron salvaguardados, pero también otros ofrendaron sus vidas. La mayoría de los discípulos fueron muertos por muertes violentas. El único que murió de muerte natural fue Juan, el discípulo amado, Juan el revelador, el que escribió el libro de Apocalipsis. Todos los demás fueron muertos, asesinados por los aférrimos enemigos del pueblo de Dios. Muchos, por ejemplo, fueron consumidos en la hoguera. Y dice el libro El conflicto de los siglos que cuando estas personas eran llevadas a la hoguera, las llamas consumían el canto que ellos estaban entonando al momento de ser muertos, al momento de morir como mártires, porque ofrendaron sus vidas hasta la muerte. La Escritura dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuestra confianza debe estar puesta solamente en Dios, en el Dios de nuestra salvación, en nadie más, porque nadie más puede salvar. El único que salva es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, a quien Él sea la honra, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y amigos, por quedarte hasta el final de este video. Si fue de bendición y de edificación para tu vida, te sugiero que lo puedas compartir a través de tus redes sociales. Si no te has suscrito a nuestro canal Verdades Eternas, te sugiero que te puedas suscribir dándole un clic a la campanita. Recuerda que este canal está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. También te hago una invitación muy cordial para que nos acompañes a la lección de la próxima semana, la cual se titula Las recompensas de la fidelidad. Va a estar muy interesante esta temática. También te hago una sugerencia para que nos puedas apoyar en este ministerio dándole un like a este video, escribiendo en la sección de comentarios, suscribiéndote y compartiendo con otras personas. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios tenga de ti misericordia, que Dios alce a ti su rostro y que Dios ponga en ti paz. Nos vemos con la ayuda de Dios la próxima semana.